Un gusto y un gozo poder compartir esta tarde con ustedes. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias entonces en la carta a los Filipenses. Y si son tan amables, abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 1, versículo 19, que es la porción que vamos a estar viendo hoy. Dice así el versículo 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Les pido que me acompañen en una oración, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este momento que nos permite reunirnos hoy. Ahora te rogamos que nos hables a través de tu palabra y que en tu gracia y en tu misericordia puedas tú perdonar nuestras ofensas contra ti, nuestras debilidades contra ti, Señor, y puedas tú hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo en lo personal me encomiendo a ti, Señor, para que tu gracia, Señor, y tu Espíritu Santo guíe, Señor, este momento. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Hermanos míos, se le acredita la invención del telescopio óptico al fabricante de lentes germano Hans Lippershey, el primero en diseñar el artefacto, y al célebre científico italiano Galileo Galilei en 1564, y él murió en 1642, quien tan solo con leer la descripción del primer telescopio fue capaz de crear el suyo propio. Esto cambió su vida, ya que procedió a perfeccionar todavía mucho más este artefacto, logrando magnificar de 8 a 9 veces lo observado. Tanto el telescopio, que nos permite ver objetos lejanos, como el microscopio, que nos permite ver objetos infinitamente pequeños, operan sobre la base de un mismo principio, y es la distorsión de la luz mediante lentes y espejos posicionados de manera estratégica. Tanto el telescopio como el microscopio operan bajo el mismo principio, la distorsión de la luz mediante lentes y espejos posicionados de manera estratégica. Y hermanos, mientras leía esto pensaba en cómo ilustra esto a las diferentes circunstancias y situaciones que atravesamos todos nosotros en nuestra vida. Muchas veces nuestra fe se ve distorsionada según el lente con el que vemos tal o cual situación en nuestra vida. Muchas veces nuestra fe se ve gravemente distorsionada según el lente que usamos para ver la situación en la que estamos atravesando. Y créanme, hermanos, que a veces atravesamos circunstancias y situaciones verdaderamente difíciles y duras. Y depende el lente con el que vemos las cosas, nuestra fe se verá distorsionada o no. En nuestras vidas experimentamos diversas circunstancias que nos producen diversas emociones, y muchas veces las circunstancias que atravesamos cambian por completo nuestro estado de ánimo, nos roban nuestra paz, nuestro gozo, afectan nuestra confianza en Dios y no nos permiten ver las cosas claramente. Muchas veces las circunstancias que atravesamos afectan tan profundamente a nuestras emociones
que nos roban el gozo, nos roban la paz, afectan nuestra confianza en Dios y no nos permite ver las cosas claramente. Y pensamos que Dios está tan lejos que necesitamos un telescopio para poder verlo. Y también muchas veces, en las circunstancias que muchas veces nos parecen tan grandes, necesitamos un microscopio para ver a Dios, porque muchas veces las circunstancias tan grandes que atravesamos hacen que Dios se vea tan pequeño ante las circunstancias que vivimos. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo sabía, y creo que nosotros también lo hemos experimentado en algún momento. Las circunstancias que atravesamos en nuestra vida diaria pueden distorsionar de tal manera nuestra vida que hacen que necesitemos un telescopio, porque parece que Dios está muy lejos de nosotros en este momento que estamos atravesando. Y las circunstancias que afectan a tal punto nuestra fe y la distorsiona de tal manera hacen que necesitemos un microscopio, porque esta situación tan grande y abrumadora me hace ver al Dios que yo tengo muy diminutivo y pequeño. Y Pablo lo sabía, él quería animar a los filipenses a que aprendan a entender que las circunstancias que atravesamos en la vida siempre van a venir y siempre van a estar. ¿Ustedes sabían eso? Atravesamos circunstancias en la vida y parece que, bueno, esta es la última que atravieso. Ya no va a pasar más. Esta es la última vez que yo discuto con mi esposa. Esta es la última vez que yo discuto con mi esposo o con un hermano. O esta es la última vez que yo tengo este problema, porque ya de aquí, esta vez que hablé o que hice o que actué, ya se acabó, ya no hay más. Hermanos míos, lamento decepcionarlos, pero las circunstancias tan cambiantes y tan variables en nuestra vida siempre van a acompañarnos hasta el fin de nuestros días. Ahora Pablo lo sabía y nosotros también, pero no debería nublar nuestra fe, ni perturbar nuestro gozo, ni nuestra confianza en Dios, porque las circunstancias siempre van a venir de una u otra manera. Ahora, y ya que siempre vendrán las diversas situaciones de nuestra vida, hermanos, dependerá del lente con el que las vemos. Las circunstancias siempre van a venir y siempre van a estar, pero van a cambiar grandemente dependiendo el lente que usemos estratégicamente para ver tal o cual circunstancia que estamos atravesando. Dependerá del lente con el que la veamos. Y ahora yo he dividido este pasaje en dos partes. Número 1, el versículo 19, confianza en el Señor en su liberación, es lo que tenía Pablo. Y en segundo lugar, versículo 20 y 21, exaltando a Cristo en toda circunstancia. Así que si son tan amables, me acompañan a que veamos este primer punto. Confianza en el Señor en su liberación, versículo 19. Recuerden que el apóstol Pablo estaba encarcelado. ¿Ustedes recuerdan eso? Dice el verso 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, no cabe duda de que Pablo tenía muy claro que el gozo que tenía en su vida no dependía de las circunstancias que vivía, sino de Cristo. Noten el versículo 19. Él atribuye su bienestar espiritual a las oraciones de sus hermanos y a la obra del Espíritu Santo. Esas dos menciones hace Pablo. Así que dos cosas que podemos ver en este versículo 19 es lo vital que es que oremos unos por otros, y lo segundo es el poder de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dos cosas que vemos en este versículo 19, y es interesante, hermanos, aprender de la humildad y la actitud de Pablo. Es muy interesante aprender de la humildad y la actitud de Pablo, que a pesar de ser el apóstol que era, él no se sentía autosuficiente. Él entiende que necesita la oración de sus hermanos. Es interesante
ver que a pesar de la capacidad y de la experiencia y de la preparación que Pablo tenía y de todas las cosas que él había experimentado y atravesado y en la situación que se encontraba en ese momento, él no se sentía una persona y un superapóstol autosuficiente, no, sino que todo lo contrario. Mostró humildad porque él se sentía necesitado y dependiente de las oraciones de sus hermanos. Esto era parte de su vida. Pedir oración a sus hermanos era parte de la vida de Pablo. Hermanos míos, ayudadme en oración, dice Romanos capítulo 15, versículo 30, dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Os ruego, os suplico, ayudadme a orar por mí a Dios. Les ruego que me ayuden a orar a Dios. Oren por mí. Y él estaba orando en esta situación, en ese pasaje, en ese contexto. Él estaba orando a que la ofrenda que él había recogido para que llevara a Jerusalén no sea robada en medio del camino. Y para que cuando esté ahí pueda exponer claramente lo que él deseaba exponer en defensa de su apostolado, lo que Dios le había llamado a hacer, de la predicación a los gentiles. Él estaba pidiendo oración antes de llegar ahí. Y esto es interesante. Efesios capítulo 6, versículo 19 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio o el misterio del Evangelio. Pablo les estaba diciendo también a los efesios, así como le dijo a los romanos, a los hermanos en la carta a los romanos, les estaba diciendo lo mismo a los hermanos de Éfeso. Hermanos míos, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y oren por mí. ¿Para qué? Para que yo prospere, para que sea liberado de la cárcel, para que me compre un Ferrari. No. Pablo estaba diciendo, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dado denuedo por el Espíritu Santo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Predicar la palabra, hermanos, requiere de la intervención del Espíritu Santo y requiere de la oración de nuestros hermanos. Y Pablo lo sabía. Ahora imagínense la capacidad y la preparación que Pablo tenía. Y aún así este hermano dice, oren por mí, lo necesito. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Tan sencillo como es. Hay algo interesante en esto. Y es que Pablo no pedía oración después de lo que había hecho, sino antes de lo que iba a hacer. Si ustedes notan, Pablo no pedía oración después de lo que había hecho, sino antes de hacer lo que iba a hacer. O como Cristo. ¿Recuerdan a Cristo orando? Antes de tomar la decisión de cuáles serían sus discípulos, dice la Escritura que Cristo oró toda la noche. Antes de ir a un lugar, a otro lugar, dice la Escritura que Cristo oró toda la noche. Antes de tomar cualquier decisión, primero Cristo se comunicaba con el Padre y pedía en oración. Antes de tomar cualquier decisión en su vida, antes de ir incluso de una ciudad a otra, Él primero oraba. Y no cabe duda de que es una actitud que los filipenses debían imitar y Pablo lo sabía y creo que nosotros también. Es una actitud que nosotros debemos imitar. Nosotros, por lo general, no sé si a usted le ha pasado esto, pero nosotros por lo general pedimos oración no antes de tomar una decisión o hacer algo, sino que pedimos oración cuando ya hemos hecho lo que hemos hecho y hemos fracasado como hemos fracasado y hemos metido la pata hasta el fondo. Entonces ahí pedimos oración para que el Señor nos libre y para que nos rescate de esta situación en la que estamos metidos. ¿Se han dado cuenta de eso? Es interesante, ¿verdad? Pablo oraba antes de, y nosotros en cambio pedimos oración después de todo lo que hemos hecho ya. Entonces oren por mí, hermanos, porque estoy afligido hasta el fin, ya no aguanto esta situación. Y he metido la pata hasta el fondo con estas decisiones que yo he tomado o esta actitud que yo he tenido. Oren por mí.
hermanos míos, Pablo pide oración antes de presentarse en el pretorio. Antes de pasar ante los grandes de este mundo, pide oración para ser suministrado por el Espíritu Santo en toda situación y en todo momento. Él tenía confianza en Cristo. Él tenía confianza en Dios. Y creo que es algo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Antes de hacer lo que hacemos, primero consultémosle a Dios. Lo segundo que vemos en este versículo 19 es la suministración del Espíritu de Jesucristo en el versículo 19. Noten que el bienestar de Pablo no dependía de su capacidad, de su preparación ni de su experiencia. Él dependía de la oración y de la suministración del Espíritu Santo. Es lo que vemos aquí en segundo lugar, la suministración del Espíritu Santo. Y probablemente tenga razón un comentarista que consulté por ahí que se llama Lifton, citado por otro comentarista que se llama Bacon. Pueden consultarlo si desean. Cuando dice, el Espíritu de Jesús es a la vez el dador y la dádiva. Y Pablo lo sabía. El Espíritu de Jesús es a la vez el dador y es al mismo tiempo la dádiva. O sea, Jesucristo es aquel que nos da el fruto y Él es el fruto. ¿Te has dado cuenta de eso? Está claro que Pablo entendía que en toda circunstancia su triunfo se basaba en las oraciones de sus hermanos y en la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ambas cosas son necesarias, las oraciones de los hermanos, la oración nuestra y la suministración del Espíritu Santo de Dios. No sé, bueno, quiero ilustrar esto de la siguiente manera. No sé si ustedes en sus países, creo que la mayoría de nosotros venimos de Latinoamérica, si no me equivoco, a excepción de nuestra hermana que viene de Portugal. Pero la mayoría de nosotros venimos de ese lado, del otro lado del charco. Y la mayoría de nosotros hemos visto un pozo. De alguna u otra manera, o sabemos, si no lo hemos visto, de pronto crecimos en otros lugares y puede que nunca vimos un pozo. Pero todos de una u otra manera sabemos qué es un pozo. Un pozo es un hueco grande, muy profundo, donde se extrae agua. Bien, hermanos, dentro de un pozo muchas veces puede haber un balde o dos baldes, dependiendo. Entonces, imagínense aquí, dos baldes dentro de un pozo. Mientras el uno baja y saca el agua, el otro sube, ¿verdad? Y mientras el otro baja nuevamente, el otro sube con el agua. De la misma manera, hermanos, mientras nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios desciende. Mientras nosotros oramos, el Espíritu Santo de Dios desciende. Es lo mismo que pasa con este asunto del pozo. Mientras nosotros, hermanos, pedimos a Dios, rogamos a Dios, el Espíritu Santo de Dios va a obrar y desciende en medio nuestro. Y es interesante remarcar que Pablo pide oración a sus hermanos, pero también él sabe que depende del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, quisiera yo preguntarles precisamente esto. ¿Qué actitud nosotros tenemos ante las situaciones de la vida que vivimos constantemente o de las diferentes circunstancias que atravesamos? ¿Nosotros pedimos oración tal vez antes de tomar decisiones? ¿Pedimos oración antes de movernos de un lugar a otro? ¿Antes de emprender un negocio? ¿Antes de emprender un trabajo? ¿Antes de cambiar de tal o cual ciudad o de hacer cualquier cosa que sea? ¿Pedimos oración antes o cuando ya hemos decidido, entonces simplemente informamos y decimos, oren por mí que tomé esta decisión? ¿Cómo es nuestra actitud? Ahora, imagínate que el apóstol Pablo y Cristo mismo hacía todo lo contrario que nosotros hacemos. Oraban al Señor antes de. Pregunto, ¿acaso no es sabio esto? ¿Acaso no es necesario, vital e importante? ¿Por qué muchas de las cosas que nos sucede, nos pasa, nos resultan mal? Porque muchas veces son guiadas
por nuestro pensamiento, por nuestro corazón o por nuestra percepción de la vida. Entonces confiamos más en nuestra humana sabiduría que en el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de la oración. Y toma en cuenta que Pablo pide oración a sus hermanos. Es interesante pedir oración a nuestros hermanos antes de. Eso es muy importante y creo que esto nos da paso a nuestro siguiente punto, exaltando a Cristo en toda circunstancia. En el versículo 20 y 21 dice, versículo 20 y 21, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ustedes recuerdan que la semana pasada veíamos en el versículo 18, por mano del pastor Luis, que Pablo señalaba que no importa cuál sea la motivación de algunos al predicar. Pablo decía en los versículos anteriores, 18, ¿verdad? Algunos predican a Cristo por envidia, otros por causarme males, y otros predican a Cristo por amor. No importa el motivo por el cual unos u otros prediquen a Cristo, Pablo dice, a la final Cristo está siendo anunciado. En esto me gozo y me gozaré. Eso es lo que decía la semana pasada, ¿verdad? Ahora, afirma que lo mismo vale para su causa actual, para su situación actual, es lo mismo. Dice, y noten cómo Pablo tiene colocado el lente correcto. Noten cómo Pablo tiene colocado el lente correcto. Ya fuera que siguiera vivo y productivo o que fuera ejecutado en la prisión, hay dos cosas que tienen garantía de ocurrir para Pablo. Número uno es que no será avergonzado. Y número dos, que Cristo será exaltado en él. Esas dos cosas, veamos nuevamente el versículo 20, dice, con esto, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que la vez pasada o la semana pasada, los versículos anteriores decía, no importa que unos prediquen a Cristo con tal o cual motivación, a la final Cristo está siendo anunciado y en esto me gozo y me gozaré. Ahora, de esta misma manera, en mi situación actual, no importa que yo salga libre o me quede preso, que yo muera o viva, igualmente Cristo va a ser exaltado en mí. No seré avergonzado y Cristo será exaltado. Y esas cosas no dependen de su vida o de su muerte, de su liberación o su encarcelamiento. Y me gustaría usar nuevamente otra ilustración para que entendamos un poquito lo que está diciendo Pablo aquí. Es una situación que simplemente para Pablo no tiene pérdida. Pase lo que pase, no tiene pérdida alguna. Sea que viva o que muera, sea que esté libre o que esté preso, no hay pérdida ninguna para Pablo en toda circunstancia que él vivía. Y quiero ilustrar esto de la siguiente manera. No sé si ustedes han visto, tal vez no lo hemos hecho todos, pero los que lo han hecho o lo hemos visto en alguna película, alguna vez han visto estos francotiradores y su entrenamiento y su preparación. Les ponen un blanco así lejos, ¿verdad? En un cuadrado y un hombre ahí dibujado con unos círculos de el más pequeño que es el punto blanco donde tienen que apuntarle. Ahora imagínate que tú estás en una competencia de tiro al blanco y a tu contrincante le dan un rifle con una mira telescópica y a ti te dan una pistola a 9 milímetros. Son dos armas totalmente diferentes. Y el blanco está a 200 metros y tú tienes que competir con él. ¿Cuál crees tú que va a dar el tiro más certero y en el blanco? Obviamente que aquel que tiene el rifle con la mira telescópica y es un francotirador, porque tú con una pistola a 9 milímetros y más si necesitas lente y eres medio ciego como yo,
Así que obviamente, hermanos, para el tirador de tiro al blanco, para el especialista, para aquel que tenía la mira correcta, obviamente esta era una situación que no tenía pérdida. Es lo mismo, Pablo está diciendo algo así. En esta situación yo soy el francotirador, dice Pablo, y sea lo que sea, yo voy a apuntar al corazón de estos hombres y voy a apuntar el evangelio, y el evangelio va a llegar a sus vidas, sea que yo viva o que muera, sea que sea libre o sea que yo quede preso. Como quiera, va a haber victoria para Cristo. Este es el punto final de Pablo. Como quiera va a salir ganando. Él en su situación tiene la mirada fija en su objetivo, no la pierde de vista, sabe que le dará el blanco, sabe que a unos anuncian por envidia, otros por rivalidad, unos por buena gana, otros por amor. Él estando preso o él libre, vivo o muerto, como quiera, Cristo iba a ser exaltado. Ese es el punto de Pablo en este pasaje, que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea anunciado. Porque cuando tienes, cuando tienes los lentes correctos, cuando tienes el lente correcto, puesta tu mirada en el blanco, entonces verás de manera clara lo que Dios quiere hacer. Es cuando nosotros no tenemos claro el blanco de exaltar a Cristo en nuestras vidas que cometemos una cantidad de errores. No sé si tú te has dado cuenta de eso. Pero cuando tú tienes el lente fijo colocado en la posición de tiro al blanco directo, entonces es cuando nosotros, hermanos, exaltamos a Cristo. Cuando tu objetivo, cuando tu vida, cuando tus decisiones, cuando todo lo que haces es para la gloria de Dios y te preocupas y piensas cómo glorificar a Dios en esta situación, en este momento, en esta circunstancia, entonces tú tienes la mirada fija y apuntas hacia allá, porque esa es tu lente, eso es lo que tú estás observando. No quitas tu mirada ni a derecha ni a izquierda, pero cuando tu mirada no es glorificar a Cristo, no es glorificar a Dios, cometerás cantidad de tiros disparando a todo lado menos al blanco. ¿Te das cuenta? Pongamos la mirada en el blanco. Pablo sabía que al haber sido asignado para la defensa del evangelio, no vino precisamente con garantías de que no habría adversidad. Él sabía claramente esto desde el momento de su llamado. Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa mía. Desde el momento uno que Pablo fue llamado, ya le fue anunciado que él padecería grandemente. Entonces esta no era una situación nueva para Pablo. Él estaba atravesando y viviendo lo que ya el Señor le había dicho. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿por qué nos preguntamos muchas veces cuando atravesamos por diferentes circunstancias, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Recuerda que el Señor ya te lo ha dicho. Nosotros hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de Cristo, atravesando diferentes situaciones y llegando o apuntando hacia la cruz. Y el camino de la cruz está lleno de dificultades, lleno de adversidades, lleno de abnegaciones, lleno de tribulaciones. Y lamentablemente ese es nuestro caminar cuando nos dirigimos hacia Cristo. Y Dios quiere transformar nuestra vida y nuestro corazón, y no va a ser en la playa tomando sol en el Caribe. Muchas veces Dios usa diferentes situaciones, diferentes circunstancias y tribulaciones en nuestra vida para moldear nuestro corazón, para transformar nuestro corazón, para estrujar nuestro corazón. Y nuestro corazón muchas veces se resiste, es duro como una piedra. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Lo que dijo en Jeremías: mi palabra es como un cincel, como un fuego que quebranta la piedra. Y tiene que estar golpeando y golpeando y golpeando hasta que nuestro corazón duro de piedra se convierta en un corazón de carne como el de Cristo. Y Dios usará infinidad de circunstancias, y Pablo sabía que su ministerio estaba lleno de dificultades. Sabía que para esto lo había llamado el Señor. Y yo te pregunto, ¿tú para qué crees que te llamó el Señor? A mí me llamó para prosperidad, hermano. A mí me llamó para paz en las tormentas.
Y aún a pesar de ello, Pablo estaba profundamente enfocado en exaltar a Cristo en toda circunstancia, en todo tiempo, frente a cualquier situación, por más adversa que fuera. Él estaba enfocado, hermano mío. Quiero decirte algo. Si tu prioridad es la exaltación de Cristo, en toda circunstancia, tus principios de vida cambiarán rotundamente. Y oigan esto. Si tu prioridad es la exaltación de Cristo, en toda circunstancia, tus principios de vida cambiarán rotundamente, porque todo lo que hagas, todo lo que pienses y todo lo que te dediques será exaltar el nombre de Cristo. Cuando tu prioridad sea esa, entonces estás apuntándole al blanco. Y déjame decirte algo, hermanos. Muchas veces no es nuestra prioridad exaltar el nombre de Cristo. Y no te pasa solo a ti, a mí también me pasa. Muchas veces desviamos la mirada de lo que tenemos que hacer. Muchas veces yo también cojo esa 9 milímetros y me pongo a apuntar a cualquier lado. Muchas veces las circunstancias me abruman y me tambalean. Muchas veces mi fe también mengua. Muchas veces mi gozo se desaparece. Muchas veces necesito el telescopio para mirar a Dios porque lo encuentro lejos o muy pequeño. Esa no es una situación que vives solamente tú. Yo también la vivo. Y por eso es que Pablo le decía a los filipenses, oren por mí. Y les digo lo mismo a ustedes. Oren por mí. Oren. Y no solamente oren por mí, claro, por todos los pastores, pero oren también unos por otros. Oren unos por otros. Todos tenemos necesidad de una u otra manera. Todos atravesamos diferentes. Si tú te sentaras a preguntar cuál fue la situación que atravesó tal o cual hermano esta semana, puede que ni te imagines la cantidad de adversidades que atravesamos en un día, en una semana, en unas horas, en unos instantes, en unos minutos. Puede que ni te lo imagines. Y si estás aquí hoy, después de haber atravesado por grandes circunstancias, aún estás aquí hoy, dale gloria a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no estoy aquí de pie porque soy fuerte. No, todo lo contrario. Soy débil y necesitado y menesteroso. Y si estoy aquí hoy es porque a alguien de pronto se le ocurrió orar por nosotros hoy día. Y si no a alguien se le olvidó orar, el Espíritu Santo de Dios nos trajo hasta acá. Hermanos míos, por eso es que Pablo declara en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué palabras tan profundas. A veces leemos estos versículos así como, wow, qué profundo, Pablo. ¿Verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo citamos, hermano, recuerda, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo significa que estás muerto. Y cuando nos pasa circunstancias y nos duele y nos hiere, eso quiere decir que todavía estamos vivos. Porque el pasaje dice, ya no vivo yo, o sea, estoy muerto. ¿Quién vive ahora? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo y lo que ahora vives tú, hermano, ya no lo vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. Parece estar diciendo Pablo aquí que la presencia de Cristo es el gozo de mi vida. El Espíritu de Cristo es la vida de mi vida. El amor de Cristo es el poder de mi vida. La voluntad de Cristo es la ley de mi vida. Y la gloria de Cristo es el fin, la meta y el objetivo de mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí cuando dice estas palabras. Desde aquel momento dramático que tuvo en el encuentro que el Señor tuvo con él y el camino a Damasco, desde aquel momento dramático cuando fue enceguecido y todo, y conoció al Señor Jesucristo resucitado y glorificado hasta sus días como prisionero en este momento, la vida de Pablo se había constituido en exaltar a Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Así que, hermanos míos, te hago una pregunta. En las circunstancias en las que te encuentras hoy, en la que estás atravesando hoy,
¿Estás exaltando a Cristo? ¿Estás exaltando a Cristo? En la circunstancia, puede que no sea una circunstancia adversa, ni extrema, ni una dificultad. Puede que tengas una circunstancia tranquila, pasiva. Pero aún ahí, ¿estás exaltando a Cristo? Con todo lo que estás haciendo, con las decisiones que estás tomando, con la vida que llevas, aunque sea una vida buena, moralmente buena. ¿Estás exaltando a Cristo? Y en las dificultades igualmente. Ahí nos cuesta más, ¿verdad? En la paz exaltamos a Cristo, gloria a Dios, aleluya. Pero en las dificultades, en las adversidades, ahí es cuando nos cuesta. Quiero terminar con esta pequeña historia que tomé del libro Maestros de la Reforma Inglesa, escrita por un hombre llamado Sir Marcus Loan. Este hombre cita un acontecimiento en la vida de dos personas. Dos personas que terminaron de una manera impresionantemente con su vida, no por ellos mismos, sino por otros. Estos dos hombres fueron atados a una estaca, fueron amarrados con cadena, fueron puestos pólvora alrededor de sus cuerpos, todo para que murieran en la hoguera por exaltar el nombre de Cristo. Y este hombre lo cita en este libro, y mientras leía esta parte, dije, ¿por qué no compartírselo a mis hermanos? Es una historia breve, pero escuchen lo que dice. Luego los herreros tomaron una cadena de hierro y se la pusieron alrededor de la cintura, de modo que quedaron en pie en la hoguera unidos por la espalda. Estos dos hombres eran Nicholas Ridley y otro Hugh Latimer. Bueno, son unos nombres extraños. Pero les colgaron un saco de pólvora a la altura del cuello y encendieron el fuego a partir de un trozo de leña que estaba en los pies de Ridley. Entonces Latimer anunció el más noble sermón de su autoría y dijo lo siguiente a su compañero que estaba a sus espaldas atado en la misma estaca y listo para ser quemado en la misma hoguera. Le dijo: esfuércese, señor Ridley, y muéstrese valiente. Este día usted y yo encenderemos en Inglaterra una vela y una llama que, así lo espero y quiera Dios, jamás se apagará. Esa era su esperanza y su gozo mientras iba minutos antes, previos a ser quemado. El fuego trepó hacia él y exclamó a viva voz diciendo lo siguiente: oh Padre del cielo, recibe mi alma. Y esas fueron sus últimas palabras. Y tras taparse la cara con las manos, la sumergió en el fuego y luego, con lo que se vio como un dolor mínimo o inexistente, apenas después que se encendiera el fuego, sucumbió Latimer y Ridley, el franco y elocuente apóstol de Inglaterra, frágil ya por la debilidad propia del paso de los años, encendió ahora, a la hora de su muerte, la vela cuya llama habría de hacer arder Inglaterra. Estas palabras pronunció este hombre momentos antes de su muerte por causa de Cristo. Atado en una estaca junto a su compañero de batalla, amarrados los dos con cadenas, atados con pólvora a su alrededor, y son capaces de pronunciar estas palabras: esfuércese, señor Ridley, y muéstrese valiente. Esfuércense y muéstrense valientes. Y que podamos decir nosotros algún día, cuando tengamos que partir de este lugar y de esta tierra: oh Padre del cielo, recibe mi alma. Amén. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuáles eran en esencia las verdades por las cuales estos hombres se atrevían a morir y a vivir de esa manera? ¿Cuáles eran las verdades que habían cautivado sus corazones a tal punto de llevarlos a esa situación, a decir esas palabras tan profundas en uno de los momentos más difíciles que atraviesa un ser humano, que es la muerte? A algunos nos puede llegar la muerte de manera sorpresiva, de manera instantánea, y tal vez nunca nos demos cuenta cómo llegó,
la muerte a nuestras vidas, pero ¿qué tal en la situación de estas personas? Donde había sido apresado, donde seguramente las noches anteriores estuvieron agónicos, sufrientes, padeciendo justamente por causa de su fe. Y ahora se encuentran ellos dos de espaldas, con estacas de madera a su alrededor y pedazos de troncos de madera a su alrededor y toda la Inquisición ahí, listos para condenarlos a muerte a través del fuego de las llamas de la hoguera. Y este hombre, en medio de esa situación, es capaz de decirle a su compañero: esfuércese, señor Riley, esta noche o este día, cuando nos prendan en fuego, estas llamas nunca más se apagarán. Esa es mi fe, mi gozo y mi esperanza, de que el fuego de Dios del Espíritu Santo y el fuego de Dios del Evangelio en sus vidas nunca se detengan, hermanos míos, y nunca se apaguen, desde el más pequeño hasta el más grande. Que el fuego de Dios cale profundamente en nuestros corazones. Ahora, hermanos, no cabe duda que estos hombres tenían un profundo deseo de exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Para estos hombres el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Ahora yo te pregunto a ti, si tomas estas palabras de Pablo, ¿tú qué pondrías en lugar cuando dice Pablo: para mí el vivir es Cristo, es Cristo? ¿Tú qué pondrías? Para mí el vivir es ¿qué? Para mí el vivir es tal vez mis estudios. Para mí el vivir es mi trabajo. Para mí el vivir es mi familia. Para mí el vivir es mi economía. Para mí el vivir es... ¿Qué es para ti el vivir? Si no es para ti Cristo el vivir, estás viviendo la vida equivocada. Si no es para ti Cristo el vivir diario de tu vida, estás viviendo la vida equivocada. ¿Y qué tal si mueres hoy? ¿Qué tal si mueres hoy? ¿Sería ganancia para ti morir hoy? ¿Podrías presentarte hoy y estar tranquilo ahí donde estás sentado en tu plaza y decir: para mí el vivir es Cristo y si muero hoy es ganancia? ¿Podrías morir hoy tranquilamente? Y podrías decir tú ahí donde estás sentado, en la situación actual en la que está tu corazón, ¿podrías decir: morir es ganancia? Piénsalo. ¿Podrías hoy decir: morir es ganancia? Si no eres creyente, ¿podrías enfrentarte hoy a Dios mismo, hoy mismo, diciendo: morir es ganancia? ¿O podríamos presentarnos como Pablo diciendo esas palabras tan célebres y finales: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Para mí el vivir es Cristo. Yo quisiera terminar con una oración para que sea así en nuestras vidas. No siempre lo conseguimos, no siempre nuestra mirada está puesta en ello, no siempre nuestro corazón está inclinado en vivir para Cristo. Hay situaciones que nos desvían, pensamientos que nos desenfocan, circunstancias de nuestro mismo corazón que no nos permiten vivir para Cristo. Y precisamente hoy Dios quiere que la abandonemos. Quiere que abandonemos nuestros pecados. Quiere que abandonemos nuestra mala manera de vivir. Quiere que dejemos de vivir para nosotros mismos y nos creamos autosuficientes. Dios quiere que dejemos de creernos autosuficientes. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice clara y categóricamente que Dios rechaza a los soberbios. Dios desprecia a los soberbios, pero mira de cerca al humilde. Quiera Dios que nos acerquemos hoy a Cristo, como Pablo se acercó a Cristo, con humildad, siendo quien era, tuvo la humildad para decir a sus hermanos: oren por mí, tengo necesidad. Que podamos acercarnos al Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos convenza de pecado y vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué les parece? Amén. Oh Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Nosotros queremos presentarnos delante de ti, Señor, hoy, para reconocer nuestras faltas, para confesar nuestros pecados,
para confesar nuestros desvíos, para confesar que muchas veces, Señor, no vivimos exaltando tu nombre, sino todo lo contrario, oh Dios. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Ten compasión de nosotros, oh Señor. Mas te pedimos y te rogamos que por el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, podamos ser nosotros reavivados, reanimados, podamos venir en arrepentimiento y fe a ti, bendito Señor. Y si aún no te conocemos, podamos hoy conocerte, podamos tener el gozo y el privilegio de pronunciar con nuestra boca, sintiendo con todo nuestro ser, Señor, decir las palabras que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me gozo y me gozaré en todas circunstancias, porque en todo tiempo mi deseo es exaltar tu nombre, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que como individuos, individualmente o como iglesia, colectivamente, podamos exaltar el nombre de Cristo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y para la gloria de tu nombre oramos, oh bendito Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.